Estimados estudiantes, les saluda la profesora Elka Chávez Arana. Bienvenidos a esta su clase de gestión de aprendizajes, sesión número 9. El día de hoy les voy a acompañar dentro de la explicación del primer tema de la tercera unidad, que es la metacognición. En primer lugar, ustedes habrán escuchado la frase de Sócrates que dice: conócete a ti mismo, porque la verdad está dentro de ti. Cuán importante para poder emprender algo es conocer donde uno se está metiendo o donde uno se va a desenvolver. Con respecto a cualquier cosa que un individuo haga, siempre es importante analizar todo, desde la parte interior, incluso del mismo sujeto. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, cuando escribió su carta a los españoles americanos después de haber sido expulsado por ser jesuita, mencionó una frase con la noción de patria hacia nuestro país, el Perú, diciendo: el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es nuestra. Para amar al Perú, primero hay que quererla, y para quererla, primero hay que conocerla. No se puede amar algo que primero no pasa por la fase del querer, y no se puede querer algo que no se conoce. Si nosotros queremos demostrar amor propio, primero tenemos que conocernos. Si no, no podemos demostrar esta valoración. Entonces, jóvenes, esto nos lleva a la reflexión sobre el tema del día de hoy, que es la metacognición. Etimológicamente, la metacognición proviene de dos términos, que significa meta, que es más allá, y cognoscere, que significa conocer. En pocas palabras, conocimiento sobre nuestro conocimiento. Ser conscientes de lo que conocemos y cuánto nos falta por conocer. Ejemplo, ustedes cuando han llegado aquí a la universidad habrán dicho, o cuando han tenido este reto de pasar el examen de admisión, se habrán analizado y dicho: 5 años de educación secundaria, y cuánto de lo que sé, producto de estos años académicos, realmente veo que me sirve, y cuánto es lo que me falta por conseguir para poder alcanzar el ingreso a la universidad. Muy bien, la mayoría ya está acá. Bueno, todos ustedes, ¿no? ¿Cuánto es lo que ahora, los conocimientos que tienen, creen que es suficiente, o cuánto les falta por conocer en esta vida o etapa académica para poder ser en el futuro excelentes profesionales? Es importante este tema, el analizarse a sí mismo, ¿verdad? Porque eso es la metacognición. Acción que consiste en reflexionar sobre cómo estamos pensando, trabajando, y si estamos usando adecuadamente nuestras estrategias. ¿Estamos haciendo las cosas correctas? Ustedes hasta el día de hoy van ya más de 2 meses. ¿Se han evaluado si todo este proceso de los primeros meses de su vida académica universitaria están haciendo, ¿no?, las cosas correctas? ¿Han utilizado las estrategias adecuadas? ¿O de repente necesitan otro tipo de estrategias, ¿no?, que les ayude a conseguir su aprendizaje de una mejor manera? Ejemplo, los puntos que debemos identificar sobre el conocimiento son los siguientes. En primer lugar, saber cuándo uno sabe. Saber cuándo uno sabe. El conocimiento que ustedes tienen, que son conscientes que los tienen, ¿cuándo debe de ser evocado y en qué momento debe ser evocado?
tienen un reto, tienen de repente una dificultad, se les presenta un problema. Controlar y graduar si es el momento para poder utilizar este conocimiento, utilizarlo para solucionar sus problemas. Saber lo que uno sabe, es lo que le decía al inicio, de la cantidad de conocimientos que se necesitan para tener un aprendizaje adecuado, cuánto es lo que tienen y cuánto es lo que les falta. ¿Se han analizado eso? ¿Han analizado este punto? Saber lo que uno sabe. ¿Son conscientes de lo que conoces y lo que te falta conocer? Saber lo que necesitas saber. En este mundo globalizado y en la actual pandemia, la mayoría estamos inmersos en las herramientas tecnológicas. Se te deja un trabajo y tienes un sinnúmero de información. Información a grandes cantidades. ¿Tienes la capacidad de controlar qué información realmente necesitas y es importante para ti y qué información no? ¿Tienes esa capacidad para depurar qué información te va a ser útil? Saber lo que necesitas saber. ¿Puedes controlar este manejo de toda la información que encuentras? Conocer la utilidad de la estrategia de intervención. Si te va a ser útil esta estrategia para esta actividad y no para la otra, o para ambas actividades académicas. De repente, para mi actividad académica de mis organizadores gráficos me fue útil la estrategia X, pero para la resolución de mi ensayo no fue tan útil esta, estrategia utilizada. Estas estrategias, ¿para qué y qué aprendizaje es el adecuado y para qué no? ¿Has podido controlar y dosificar eso? Estrategias metacognitivas. Ejemplo, dentro de las estrategias metacognitivas, esto se da en todo el proceso del aprendizaje de cualquier materia, de cualquier área. Y pasa por tres, etapas, que es la planificación, la supervisión y la evaluación. Ejemplo, en la planificación, el hecho de programar las actividades, el hecho de sistematizar los procesos que vas a seguir dentro o en pro del logro de tu aprendizaje, es muy importante porque es parte de la organización. Y acá todos ustedes van a seleccionar qué y qué estrategia no va a ser útil y qué estrategia no, que vas a utilizar en todo tu proceso. La supervisión es con respecto ya a la ejecución. Si en la parte de la planificación tú organizaste, ¿no?, los procesos o actividades, en la supervisión entra lo que es la ejecución. Y dentro de esa ejecución, ustedes van a reflexionar sobre el cumplimiento de estas actividades. No solamente el cumplimiento, sino van a tener que controlar. Van a ir controlando, ¿no?, si se está siguiendo de manera correcta o no. En la evaluación, ejemplo, se tiende a ver los resultados, analizar los resultados. Tal cual yo programé, ¿no?, quise obtener esto y se cumplió, no se cumplió. ¿Qué resultados obtuve? ¿Qué es lo que me faltó? Ahí viene la parte de la valoración. Valoración de los productos. Entonces, esto es para todo tipo de materia. Mira, esta estrategia metacognitiva de estas tres etapas básicas, ¿no? Las modalidades también se le llama procesos. Procesos o modalidades es igual. De la metacognición, ejemplo, es ser consciente, en primer lugar, del aprendizaje, del propio aprendizaje. Ser consciente de cuán motivados están. Ser consciente si es que están concentrados o no. Ser consciente si es que tienen memoria a corto, mediano o largo plazo. Ser consciente si tienen un lenguaje fluido. Y sobre todo, ser consciente de todas ellas, al último, ser consciente de emitir soluciones correctas en problemas o en situaciones
de conflicto. Todo eso es lo que tenemos que, digamos, ser consciente, y lo vamos a tocar uno por uno a continuación, ¿ok? Ejemplo, el metaaprendizaje. El metaaprendizaje tiene mucha relación con el aprender a aprender. El metaaprendizaje no solamente se refiere a la capacidad de evaluar su propio proceso de aprendizaje. Todos ustedes tienen que, digamos, tomar conciencia de que acumularme de conocimientos o teorizar no es aprendizaje. Esto es una parte, sí, pero el aprendizaje va mucho más allá. Va más allá con respecto a utilizar lo que yo conozco para solucionar mis problemas. Si es que lo que yo conozco me va a ser útil o no en mi vida académica o profesional. Es expresar. No solamente entra en la parte del acumular, sino también del exteriorizar lo que he aprendido. ¿Ok? Hay que diferenciar bien esto, que la acumulación de conocimientos no es aprendizaje, sino es una parte que sí me va a servir al aprendizaje. Aprender a aprender. Ustedes tienen que seleccionar muy bien esta herramienta o esta estrategia. ¿Es la que realmente me está sirviendo? ¿Es la que no me está sirviendo? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? El aprender a aprender. Ustedes tienen que tomar conciencia de que el aprendizaje le va a ser útil y significativo para los retos del futuro. Y tú vas a, sobre todo esto, hijo, tú vas a poder controlar en qué momento evocas y en qué momento simplemente no lo vas a dar uso, ¿no? El hecho de controlar tu propio aprendizaje es muy interesante. Hay estrategias de cómo desarrollar tu metaaprendizaje. Ejemplo, una de las estrategias es la siguiente: la planificación, el control y la evaluación. La planificación, ejemplo, cuando ustedes están organizando su actividad, empiezan con las siguientes interrogantes, o deben aplicar las siguientes interrogantes. ¿Tengo claro el nivel intelectual de la tarea? ¿Sé por dónde iniciar mi actividad o mi tarea? ¿Sé cómo se va a llevar a cabo y sé a dónde apunto? ¿No? ¿Tienen en claro todos los procesos de su actividad académica? Luego tienes que preguntarte si cuando has empezado, has decidido correctamente tu estrategia. ¿Esta estrategia que voy a utilizar realmente será la correcta? ¿Han decidido correctamente? Dentro de la supervisión o la etapa de control, ¿no? Las siguientes interrogantes que te van a ayudar a mejorar este metaaprendizaje. ¿Organicé bien mis actividades de clase? ¿Respondí bien las preguntas de retroalimentación? Y para terminar, después de tu actividad académica, ¿entendí el tema? Y sobre todo, ¿qué aprendizaje nuevo he extraído de esta experiencia? Yo he tenido aprendizajes previos y ahora, ¿con qué aprendizajes nuevos me estoy yendo? ¿Qué ha engranado con lo que yo he venido? Yo he venido con aprendizajes previos y el aprendizaje nuevo ha engranado excelentemente y exactamente, ¿no? Al estilo de David Ausubel, con el aprendizaje significativo, el aprendizaje previo con el nuevo aprendizaje, ¿no? Hay un engranaje. En este caso, entonces, en la etapa de la evaluación corresponden estas interrogantes. La metamotivación. Hablar de motivación es recordar la primera sesión que tuvimos con todos ustedes. Cuán importante es que el alumno tenga toda la voluntad y la energía para poder empezar su actividad académica, que tenga esas ganas, ¿no? Y ojo, que esa energía persista,
No solamente, no, sí, vamos a hacer esto, lo otro, y conforme va pasando el proceso se van apagando, apagando hasta que ya. ¿Cuál es importante? Mantener esa energía, esa motivación. ¿Ustedes son conscientes, jóvenes, o se han autoanalizado si la, digamos, la voluntad que muestran pueden mantenerla? ¿Ustedes tienen ese control? ¿Tienen control emocional de decir, no, yo tengo esas ganas de estudiar y de aprender y lo voy a hacer? ¿Tienen esa voluntad, esa energía? ¿O cualquier mínima distracción o problema se apagan de repente? ¿Cuán importante es la metamotivación, hijo, para que tú puedas controlar tu estado emocional, tus ganas? Tú puedas controlarlo, es importantísimo, mira esto. Pero para eso te voy a recomendar algunos ejercicios, mira. Ejemplo, cada vez que tú sientas, digamos, un bajón, ¿no? Un desánimo, haz este ejercicio. Menciona 7 momentos agradables que has experimentado en esta época de pandemia. 7 momentos. Tú dirás, pero la pandemia ha generado frustración en la mayoría. ¿Qué cosas positivas podemos sacar? ¿Cuánto quisiera tener mis clases presenciales? Hay cosas positivas, hijo, al estilo del yin yang. No en todo lo malo siempre va a haber cosas negativas. Siempre hay algo positivo que extraer y viceversa. Entonces, en este caso, ejemplo, puedes de repente mencionar si es que ha generado esta pandemia en las familias una comunicación, una unión que no se veía antes por las rutinas, cada uno por su lado, su ámbito laboral, académico, no, ni siquiera había comunicación. Ahora de repente eso ha cambiado, no sé. Puedes extraer las cosas positivas que ha generado esta pandemia. Te invito a que reflexiones sobre este tipo de ejercicios. La metatensión. ¿Cuán importante es que cuando nosotros estemos en una actividad académica, estemos concentrados? ¿Ustedes tienen esa habilidad, hijo, de controlar su nivel de atención? Y si su respuesta es no, ¿les gustaría hacerlo? ¿Les gustaría controlar su nivel de atención? Porque algunos dicen, profesor, yo soy muy distraído. Peor si no tengo un contacto directo con el profesor, solamente la herramienta que es la laptop o el celular, que me genera mucho más, más el reto de la atención. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que saber la importancia de la atención dentro de sus actividades académicas. Y en segundo lugar, tienen que tener el poder de controlarlo. Que por más distracción que haya, por más que de repente así estés una ventana con la clase del profesor y las otras ventanas por ahí llamándote la atención para que abras redes sociales, para que abras cualquier otra, de repente, qué sé yo, ¿no? WhatsApps, Instagram. No lo hagas. ¿Tú puedes controlar eso? O siempre a veces ahí te gana, ¿no? La curiosidad, ¿no? Y la distracción. ¿Cuán importante es esto? Mira, ve, que ustedes aprendan a dominar este elemento o esta modalidad tan importante de la metacognición. Y para eso también hay ejercicios, te comento. De un sinnúmero de ejercicios te he puesto uno de los más conocidos y simples, que dice que encuentres las diferencias entre la primera imagen y la segunda imagen. Este es un ejercicio básico, simple, que te va a ayudar a mejorar tu atención, ¿ok? Y una vez dominando esto, puedes controlar esta modalidad, ¿ya? La metamemoria. No sé si tú a veces has escuchado la famosa en la punta de la lengua, dicen, ¿no? Quiero evocar algo, uy, lo tengo en la punta de la lengua. Quiero recordar algo. O también algunos dicen, recordar es volver a vivir. ¿Cuán importante, jóvenes? Ojo, que a veces hasta se distorsiona, el tema de la memoria se distorsiona y piensan de que
aprendizaje es sinónimo de memoria. Y no es así. Es un elemento importante, sí, pero no lo es todo. La memoria es un elemento importante. Si no, ¿de qué manera vas a evocar los recuerdos de ese aprendizaje? O lo que has asimilado, ¿de qué manera lo vas a evocar? Sobre todo, controlar la memoria, que eso sería ya la metamemoria, ¿no? La metamemoria es saber controlar el nivel de tu memoria. ¿Cuánto te gustaría que lo que estás aprendiendo en este momento, ¿no? Lo significativo que es, se almacena en la memoria a largo plazo, que a pesar del tiempo te acuerdes de tal forma que te va a servir, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener este poder? La metamemoria es eso. No solamente ser conscientes, si tienes una memoria a corto, mediano o largo plazo, sino de controlar tus recuerdos. De repente por ti hay recuerdos que no son positivos y no te generan malestar. Muy bien. Yo controlo mis recuerdos y no los evoco. Es más, los mantengo en el olvido. Pero hay personas que no tienen ese control. Y esos recuerdos generan de repente desánimo, ¿no? Tristeza y hasta mucho malestar, ¿no? Entonces, esto, controlar la metamemoria, mejor dicho, controlar la memoria es muy importante para que puedan evocar su aprendizaje. Hay ejercicios también con respecto a esto, mira, ve. Como por ejemplo, algunos ejercicios que se te proponen, dice, menciona los días de la semana hacia atrás, luego por orden alfabético. A ver, los días de la semana hacia atrás. Empezamos, domingo, sábado, viernes, y así. Luego por orden alfabético, a ver, por orden alfabético. Son ejercicios, mira, interesantes. ¿Ve? Menciona los meses del año en orden alfabético, dice. Menciona los meses del año en orden. Estos ejercicios te pueden ayudar a mejorar tu metamemoria, hijo. ¿Ya? El metalenguaje. Una modalidad o un proceso muy importante que cada uno de ustedes le gustaría controlar. A veces te pide opinión con respecto a alguna materia. ¿Cómo argumentan esa opinión? ¿De qué manera hay coherencia en lo que piensas con lo que emites? ¿De qué manera tú puedes asegurar que el receptor esté captando todo lo que estás diciendo? Y tal cual quisiste emitirlo, se dio. Importantísimo, ¿no? Claro, tener fluidez dentro del lenguaje es importante, pero controlar esa fluidez es lo mejor. Metalenguaje es la toma de conciencia de los componentes de su propio lenguaje para efecto de controlar los errores en la producción y comprensión del habla, dice, y la escritura. Ojo, del habla y la escritura. Te dicen de repente por ahí, para que egreses, tienes que presentar tu tesis. Ahí los jurados van a empezar a corregirte todos los detalles, esto que el otro. Entonces, el hecho de controlar no solamente la fluidez verbal, sino también el tema de la redacción es muy importante en la formación académica. Ejercicios para mejorar esta fluidez. Ejemplo, acá te doy 2 ejercicios. Algunos dicen soplar bolitas de papel, dice, ¿no? Eso te ayuda a la articulación, mejora la articulación, ¿no? Ejercicios con la lengua también, miren, ve. Los movimientos como parte del ejercicio, hacia todos los lados, los giros y direcciones. Te va a mejorar a la articulación y al pronunciamiento adecuado. ¿Sí? Son algunos pequeños ejercicios. El metapensamiento es muy, muy importante, jóvenes y señoritas. Entender los procesos. Entender no solamente los procesos, sino controlarlos.
¿Quién no ha estado inmerso en una problemática en su vida cotidiana? Todos los días nosotros tenemos problemas. Y eso nos hace perfectibles, ¿sí o no? Y como nos hace perfectibles, utilizamos ¿qué? El pensamiento para encontrar la solución adecuada. Tengo un problema X, entonces pienso y digo, esta alternativa A no me va a llevar más rápido a mi solución. Esta alternativa B no es efectiva. Esta alternativa C, esta es la que va a ser mucho más rápido y efectiva en mi planteamiento de solución. El pensamiento es uno de los más importantes, jóvenes, para poder, dentro de su proceso de aprendizaje, dentro de su metacognición, controlar las alternativas de solución más efectivas y a la vez eficaces. El metapensamiento. Monereo, en el año 2001, plantea una alternativa para ejercitar mejor su metaaprendizaje llamada el diagrama de decisiones, o también llamado diagrama de flujos, que es una serie de pasos, ¿no? Son una serie de secuencias que va a generar estas secuencias la respuesta hacia algunas interrogantes de cualquier materia. Es un ejercicio y sobre todo es una estrategia bastante eficaz. Vuelvo a repetir que no solamente va a generar una respuesta, sino al análisis del porqué de esa respuesta. Me va a ayudar a entender mejor y a procesar mejor del por qué mis procesos no están saliendo conforme yo lo planeé. Del por qué de repente en esta etapa, de las 7 etapas, en esta etapa tercera, hubo un error. Me va a ayudar a entender los procedimientos paso por paso, si está el resultado correcto y en qué fallé. Es una alternativa muy, muy interesante. Como por ejemplo, mira, dice, dentro de los procesos del aprendizaje, me siento motivada para recibir esta clase, ¿no? Cuando empieza su actividad académica. Si digo no, ¿por qué no me siento motivado? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué me está pasando? Y si digo sí, muy bien, entonces si estoy motivada, ahora, ¿tengo claro el nivel intelectual de esta actividad? Si mi respuesta es no, ¿qué es lo que no ha quedado claro? ¿Cuándo es la fecha de entrega? ¿Qué es lo que no ha quedado claro? De repente, ¿cuándo es cuántas páginas debo de presentar? ¿Qué es lo que no ha quedado claro? Una vez que respondo, ¿no? Ahora entenderé por qué no quedó claro. Y el que responde sí, pasará a la siguiente pregunta. ¿Decidí la estrategia correcta? Y si mi respuesta es no, entonces si no es la estrategia correcta, ¿qué otra estrategia conoces para poder emplearla? ¿No? ¿Por qué no has decidido la estrategia correcta? Porque de repente no tengo, no conozco, algo ha pasado, qué sé yo. Y si mi respuesta es sí, pasaré a la siguiente. Respondí bien las preguntas de retroalimentación y así, mira, me lleva a analizar punto por punto si mis procesos dentro de mi aprendizaje están yendo correctamente y si hay algo que no va correcto, me lleva a analizar el por qué no está yendo conforme a lo planeado. ¿Ok? Es un ejercicio muy interesante, ojo, y esto, de acuerdo a Monereo, nos ayuda a aplicarlo en todas las materias, en todas las áreas, tanto ciencias, letras o de cualquier índole, e incluso de todos los niveles, jóvenes. Muy interesante. Para terminar, jóvenes, el hombre no es solamente un ser que sabe, sino un ser que sabe qué es lo que sabe. Ha sido un gusto para mí compartir esta experiencia y espero que este aprendizaje al estilo ausbeliano haya sido significativo para ti. Éxitos y que tengas un excelente día.